Estamos en contacto con Federico Kramerman de la agrupación Frente de Trabajadores en Lucha, una nueva propuesta que llega y que es preciso conocer de cara a lo que se viene, por supuesto, las próximas elecciones. Saludamos justamente a Federico, que lo tenemos en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bien, un gusto recibirte, un gusto dialogar contigo. Bueno, te conocemos por supuesto ya por otros trabajos que realizás, miembro del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, en lo que tiene que ver con OCE, justamente con FOSE, y todo lo que has venido llevando adelante. Ahora con esto, que es justamente esta nueva agrupación política, ¿cómo surge justamente este Frente de Trabajadores? Bueno, nuestro Frente de Trabajadores surge de compañeros y compañeras que hemos coincidido justamente en la militancia social, en la militancia sindical, viendo la realidad en la que estamos inmersos los trabajadores, viendo que no encontramos reflejados los intereses genuinos de los trabajadores en las propuestas que hay en otras opciones políticas, sobre todo en los dos grandes bloques que polarizan la campaña electoral, ¿no? Entre la coalición multicolor hoy gobernante y el progresismo que gobernó antes. Así que surge desde la necesidad de tener una propuesta distinta, de decir cosas que entendemos otros no van a decir, y lo hacemos, lo hicimos promoviendo una alianza que se ha concretado dentro de lo que ahora se dio en llamar Unidad Popular Frente de Trabajadores, que incluye a la Unidad Popular, que ya se presentó en las elecciones anteriores, al Partido de los Trabajadores y a nosotros, el Frente de Trabajadores en Lucha. Perfecto, o sea que es una alianza en estos tres partidos que tienen una candidatura única, en este caso en las elecciones internas. Sí, dado que lo prioritario para nosotros es la cuestión más programática y poder justamente hacer una propuesta diferente a la que hay, la cuestión de las candidaturas la resolvimos por acuerdo entre los distintos sectores y por lo tanto en ese sentido tenemos una propuesta unitaria. Perfecto. Bueno, no se sienten identificados con lo que es los partidos actuales. Esto debería ser una nueva izquierda o una verdadera izquierda. ¿Cómo lo podrían definir si tuvieran que hacerlo? Si es que se puede definir de esta manera. Sí, no, particularmente nosotros, esto de las etiquetas de izquierda y derecha nos es un poco indiferente, digamos. Para nosotros más bien la cuestión pasa por una cuestión más de clase, más de ver una perspectiva diferente y sobre todo si asistimos a la campaña electoral que estamos viendo, donde parece que el problema ahora para elegir quién nos va a gobernar es un problema de gestión, es un problema incluso de características personales, ¿no? Si tal candidato es más dialoguista, conciliador, campechano, características positivas que podemos buscar en una persona, pero nadie está poniendo sobre la mesa el modelo de país que está llevando el Uruguay adelante y que es lo que explica la situación económica y social que vivimos los y las trabajadores, ¿no? Por eso decir cosas que nos parece otros no van a decir. Nosotros estamos viendo un Uruguay con un modelo que además es un modelo que han mantenido todos, puede haber matices en cómo se gestiona el modelo entre unos partidos y otros, pero el modelo de fondo de un país que se inserta al mundo como productor de materias primas, con multinacionales que vienen a por nuestros recursos naturales y dejando muy poco en el país, y voy a usar tres ejemplos bien claros que la ciudadanía en general conoce, todo lo que tiene que ver con el modelo de la celulosa y la forestación, ¿no? Donde las tres grandes plantas que procesan la celulosa son grandes multinacionales instaladas en el país, es decir, no pertenecen a los uruguayos, y que además se fomenta ese modelo mientras que en paralelo han ido cerrando, ido a la ruina, todo lo que tiene que ver con la industria del papel, es decir, las partes de la producción de esa cadena de valor, en el caso de la celulosa y la forestación, que son luego la elaboración de productos de consumo, no se realizan en Uruguay, o sea, la parte de mayor valor agregado, la que genera trabajo de calidad, no se realiza aquí, sino que básicamente la celulosa es para exportar, y además se lo hace a través de construcción de zonas francas por la cual pueden exonerar impuestos, es decir, riqueza que después se va para las cuentas bancarias de los dueños que no están en el Uruguay. El caso de la soja, la soja tiene una situación parecida, digamos, aquí se cultiva mucha soja, ha sido uno de los récords en los últimos años de exportación en millones de dólares, sin embargo la soja va para la demanda que hay en otros países, no para necesidades del Uruguay. De hecho, se planta soja en lugar de plantar alimentos, cuando Uruguay tiene una capacidad de plantar
de cultivar alimentos para alimentar a 10 veces su propia población. Y sobre la soja hay un detalle no menor. El 85% de las hectáreas presentadas con soja en el Uruguay están en manos de capitales extranjeros, es decir, los dueños que se están beneficiando de los altos precios de la soja en el mercado internacional tampoco están en Uruguay, por lo tanto el dinero que obtienen por vender soja no queda en el Uruguay. Y por último, la marca registrada en nuestro país, la tradicional, la industria frigorífica y la ganadería. Al día de hoy, absolutamente todas las plantas frigoríficas del Uruguay están en manos de grupos económicos muy poderosos, principalmente europeos. Al borde, y ha sido una polémica en el último año, de que un solo grupo, Minerva Foods, el dueño de la mayoría de los frigoríficos, termine de comprar todas las plantas frigoríficas del país y genere lo que se llama un oligopolio, es decir, un control total del mercado de la carne uruguaya por parte de un capital extranjero, con las consecuencias notorias. Se enriquecen a costa de la riqueza nacional y además, lo que pasa, en el país de las vacas tenemos la carne carísima para los uruguayos, mientras estas corporaciones la venden en el exterior para beneficiar. Bien. Todo esto, sumado a lo que fue la última reforma estructural grande para nosotros, que es la reforma de la seguridad social, que aumentó en 5 años más la mínima jubilatoria, obligatoria. No tengo problema con que la gente quiera trabajar más, el problema es que no se obliguen a trabajar más para ajustar las cuentas del Estado, que se justificó como un problema de estados contables del BPS, pero que de fondo tiene algo más de largo plazo, que es que con más trabajadores en el mercado laboral se presiona a la baja los salarios en el largo plazo, evidentemente, y a su vez precariza aún más el empleo, sobre todo el empleo juvenil, es decir, se le hace aún más difícil a los jóvenes encontrar trabajo. La situación del empleo juvenil es acuciante en nuestro país. La cifra de desempleo entre los jóvenes es mucho más elevada, el tipo de trabajo que consiguen los jóvenes en nuestro país es mucho más precario, no da perspectivas de futuro en general, y eso se explica por 2 razones. Por un modelo que no da trabajo de calidad para todos, por un modelo económico implantado, y por esta reforma que hace que haya más competencia entre los propios trabajadores. Eso explica en buena parte que en los lugares de menores recursos, de más difícil acceso a la educación, en muchos barrios de Montevideo y de muchas ciudades del interior del país, nuestros jóvenes, lamentablemente, que no tienen una perspectiva de futuro, sean más fácilmente captados por las redes del crimen organizado y del narcotráfico, consecuencias que estamos viendo con el enorme aumento de la violencia social en ese sentido. Entonces, cuando el modelo económico de fondo explica muchas de las realidades sociales que estamos viviendo, y creemos que estas cosas, una cosa es hablar de gestión, y si yo inauguré un hospital o una carretera más que el otro, y está bien, todos queremos un hospital en el pueblo, en el barrio, y que la infraestructura esté bien, pero eso no tiene que ver con lo que pasa de fondo, y creemos que con lo que pasa de fondo nadie se mete, en buena parte porque estos capitales que se benefician en nuestro país también financian las campañas electorales de los grandes partidos. Por lo tanto, adquieren compromisos que luego después tienen que cumplir. Nosotros tenemos una posición independiente en ese sentido. Bien. Estaba viendo por allí en el programa de ustedes que dicen no somos un partido reformista, que no quieren parchear el sistema, sino que realizar una verdadera transformación de la sociedad. ¿Cómo se logra esto? Porque me imagino que no debe ser fácil y tampoco de un día para el otro. Debe de llevar un proceso interesante, ¿no?, de llevar adelante. Por supuesto, pero por eso mismo, cuestionando la realidad, claro, nosotros nos presentamos a las elecciones primero porque sabemos que en años como este, obviamente es más sencillo, más viable dar el debate de estas cosas. Claro. Cuando yo te decía nadie va a decir algunas cosas, nosotros creemos que con todo ese dinero que los grandes capitales extranjeros obtienen y nadie les cobra impuestos, se podría reutilizar para reinvertir, para, por ejemplo, desarrollar la industria nacional. Si desarrolláramos la industria del papel y el cartón con la celulosa que acá se produce, otro sería el debate y daría trabajo a los uruguayos. Ahora, el problema es que ese dinero, los capitales que están instalados no tienen ninguna intención de invertirlo en Uruguay. Entonces, ¿cuál es el debate? ¿Obligar a que lo inviertan o que el Estado intervenga en ese sentido? Por lo tanto, hay que enfrentarse al interés de ese capital. Entonces, por eso cuando iniciaba, nosotros defendemos el interés de los trabajadores y siempre en última instancia, cuando hablamos de modelo de país, el interés de los trabajadores se opone de manera objetiva, no porque a uno le gusta hablar de malos y buenos, se oponen los intereses, ¿sí? Es más redituable para el capital extranjero llevarse la plata, punto, y saquear nuestros recursos naturales. Nosotros queremos que se quede acá, y eso genere trabajo de calidad para los uruguayos. Por lo tanto, hay que construir una alternativa que pelee por un gobierno de los trabajadores, que es la única posibilidad real de enfrentar esos intereses, y a eso va un poco la
la respuesta a tu pregunta y las motivaciones de lo que queremos hacer. Uruguay necesita un cambio, esa es de alguna manera la bandera, ¿no? Y para eso vienen trabajando, se han unido, como decíamos en un principio, diferentes agrupaciones buscando, bueno, ese bien común, y ahora queda mucho por delante. ¿Qué es lo que sigue, Federico? Bueno, nosotros participamos en las elecciones internas como requisito que tiene el sistema electoral, porque obviamente nuestro objetivo está puesto en octubre. Utilizamos la campaña para decir estas cosas que entendemos, como dije, nadie más va a decir, y para que una vez pasada la campaña electoral sirva lo que se ha dicho para construir una herramienta realmente de lucha de los trabajadores. Queda mucho por hacer. Nosotros creemos que Uruguay necesita un cambio y que ya los que se proponen gobernar ya gobernaron. Unos gobiernan ahora y otros gobernaron 15 años. Todos, unos y otros, con mayorías parlamentarias. Asombra ver en una campaña electoral propuestas que después que ninguno llevó a cabo mientras tenía la posibilidad de hacerlo. Entonces Uruguay necesita un cambio, necesita una opción política que represente realmente el interés de la gente, ¿sí? Y que no sea solamente promesas vacías de campaña como han sido hasta ahora. Federico, me imagino que te habrás encontrado con un montón de trabajadores que están en esta situación, que opinan igual, que piensan igual y que se han sumado también a esta propuesta. Sí, estamos en ese sentido optimistas porque la realidad que viven cotidianamente los trabajadores está muy lejos de las cosas que vemos por los spots televisivos y sí estamos recibiendo el apoyo de trabajadores y trabajadoras de muchos lugares, sobre todo por lo que decía, bueno, en el último mes ha habido hasta despidos masivos, amenazas de cierre de planta como la que pasó en Minas, hay un montón de realidades, consecuencias del modelo que se vive, que como nadie más lo plantea de esa manera, sí, por suerte, o bueno, o consecuentemente con lo que planteamos, se han sumado a nuestras filas sectores importantes de trabajadores. Bien, para conocer más acerca de la propuesta, del programa, para, bueno, poder en definitiva saber más de lo que es esta agrupación, ¿cómo pueden hacer? Bueno, contactándonos directamente. Hoy, obviamente, nosotros utilizamos los medios naturales que se están dando hoy, las redes sociales. Pueden encontrarnos en nuestra web, a las redes sociales que se les ocurra. Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, en todas estamos. Quien quiera conocer puede leer o escuchar ahí o directamente escribirnos y sumarse a participar. Y bueno, apoyando, si están de acuerdo con esta opción, a nuestra lista en las próximas elecciones. Bien, Trabajadores en Lucha, así lo pueden encontrar. Así es. Exacto. Federico, ha sido un gusto dialogar contigo, te mandamos un fuerte abrazo, las puertas de la radio siempre abiertas, así que en breve nos volveremos a encontrar. Gracias por estar. Bueno, muchas gracias por el espacio.